Qué rato hemos vivido con Josefa, qué encanto, qué maravilla, que poder charlar con estas personas, con la sabiduría que tienen, con la historia que tienen, con la vida que tienen, es tremendo. Bueno, cambiamos completamente de argumento, porque nos dejamos a las personas mayores y nos vamos con los más pequeños, vamos con nuestro espacio de crianza. Padres desobedientes, adelante. Sergio, muy buenas tardes. ¿Estará de acuerdo conmigo en que estas personas es increíble todo lo que tienen dentro y cómo lo sueltan con una espontaneidad y oye, sin ningún tipo de problema? No le duelen prendas. Pues mira, una de las cosas que creo que hemos perdido mucho en la sociedad moderna, con esto de las prisas y de la impaciencia, es que hemos dejado de escuchar a los mayores. Hemos dejado de escuchar a las personas de cierta edad, me da igual, ¿no? Pues no quiero decir eso nos está pasando factura, ¿eh? No, como sociedad. Sí, claro que sí, por supuesto. Tampoco escuchamos, a los niños nunca lo hemos escuchado, eso ha sido así siempre. Eso ya iba en su ADN, o sea, eres niño y no te escuchamos. No te escuchamos, pero ahora esta experiencia, ¿no? Todo lo que tienen que transmitir de una manera o de otra a las personas mayores con este desparpajo, ¿no? Con esta sinceridad además, pues yo creo que cada vez lo escuchamos menos, así que sí da gusto. Hay que hacerlo más. Bueno, tú dirás. Pues yo diré. Todo esto es tuyo. Pues que la semana pasada. Mira, de aquí, todo esto es tuyo. Hasta el horizonte. Un día será tuyo. Sí, Simba te iba a decir. Simba soy yo. Sí, tú eres Mufasa. Sí, además eres muy Mufasa. Sí. Que la semana pasada resbalé de una manera imperdonable. ¿Por qué? No, porque me hubiera gustado hablar antes de esto que voy a hablar hoy, del 8M, no después. Sí. Y luego me sentí muy mal. Dije, hay que ver, por el tema de las redes sociales, luego cojo el vídeo, aprovecho en 8M y emito algo de esto. Bueno. Pero bueno, pues ya está, pues tenemos que hacerlo hoy. Hoy vamos a hablar un poquito de cómo educar a nuestros niños y niñas en feminismo. Es un poco lo que tengo en la cabeza. Sí, aunque, fíjate, yo creo que en eso la sociedad también ha adelantado y ha andurreado pasos interesantes. Nuestros niños ya tienen una conciencia afortunadamente mejor que la nuestra. Sí, y nosotros mejor que la de nuestros padres mejor que... Sí, y nuestros nietos lo tendrán mejor que nuestros hijos. Vamos avanzando, es verdad. Pero bueno, esto no quita que como padres siempre estemos ahí dándole vueltas, si es que estamos interesados en la cuestión, que me imagino que habrá gente más o menos interesada, de cómo poder ayudar en ese proceso. No, porque la sociedad avanza, pero luego los individuos somos los individuos y habrá gente mucho más concienciada y personas menos, ¿no? Entonces yo siempre he sido, no está súper mega implicado, tengo que reconocerlo, nunca he estado allá al pie del cañón, ni mucho menos, tampoco creo que me corresponda dirigir de ninguna manera esto. Creo que son las mujeres las que tienen que comandar esta lucha social, no solo los hombres. Creo que debemos estar aquí para apoyarla en todo caso, pero sí que es verdad que yo siempre he estado concienciado, siempre he estado convencido de que la igualdad efectiva, entendida de muchas maneras, ¿no? Que no vamos a entrar en profundidad, entre hombres y mujeres era la vía para recorrer. Pero claro, todo esto como que toma cuerpo cuando vas a ser padre. Y te diría sobre todo de una niña, pero no es cierto. Esto hay que tener cuidado, porque con un niño se puede hacer incluso más trabajo. Y ahora veremos por qué, ¿no? Pero cuando nacen mis hijas, pues bueno, intento entender cuál es mi papel, aparte de como padre, para intentar incitar a este tipo de aprendizaje, ¿no? De enseñanza. No sé si... Tú es que tienes 3 niños y no sé exactamente cómo se vive. Yo creo que las niñas te permiten cobrar más conciencia, pero es que creo que en el caso de los niños incluso más necesario. No sé si eso tú lo ves. ¿Sabes qué pasa? Que cuando abordamos estos temas de la igualdad en la casa, es que, por eso te decía que se ha avanzado mucho, porque no me encuentro con ningún muro delante. Es decir, lo llevan de serie ya. Entonces, no sé si por el trabajo del colegio, porque también en casa pues lo ven como algo normal, que no existe esa dificultad para hablar de estos temas. Lo traen de fábrica. A mí es que lo que me dan miedo son las sutilezas, que pueden parecer poco importantes, pero que luego tienen peso a medio y largo plazo y que, en cierto modo, también pueden fortalecer roles de género tradicionales, sin darnos cuenta. Eso es lo que me da miedo, porque... Bueno, yo, antes de recorrer todo este camino, algo que tuve que hacer es intentar entender qué era el feminismo para mí, personalmente. O sea, no como movimiento social, sino qué implicaba en mí mismo. Claro.
Y una cosa que tuve que aceptar para que por lo menos considerarme en algún momento feminista era que era machista. O sea, yo tuve que aceptar eso y no fue fácil, porque yo siempre estaba súper convencido de que estaban a favor de la igualdad, de que estaba comprometido, pero estaba lleno de automatismo y de sesgos machistas, automáticos, que normalizaba y que encima luego, si te lo intentaban hacer ver, pues lo mismo no... Te molestaba. Luego lo mismo no te lo tomabas del todo bien. No encajabas. Claro. Primero, por una cuestión basiquísima, y es que no es lo mismo luchar para, digamos, alcanzar los mismos privilegios o salir un poquito de ese espacio de, no voy a decir de explotación, pero sí de cierta discriminación. Es decir, eso es una buena motivación, pero cuando tú eres el privilegiado, te cuesta ver los privilegios. Te cuesta verlo muchísimo. Claro. Entonces, a mí precisamente lo que me preocupaba cuando empecé a empezar a ser padre, cuando decidí ser padre y lo fui, eran que esas sutilezas, esos automatismos que seguían en mí y que poco a poco he ido consiguiendo remediar, pero yo siempre digo lo mismo. Yo estoy en una posición, miro hacia atrás, unos años atrás y veo a un Sergio machista. Y estoy seguro que dentro de 5 años me voy a mirar atrás y voy a decir, leche, todavía hacía eso en 2023 o en 2024. Que es que ya me he quedado atrás. Y creo que esa evolución no va a parar nunca. O sea, yo me veo con 80 años, ojalá llegue a ese punto, en el que mira para atrás y dijera, hace 5 años, hace 10 años hacía esto, hay que ver, ¿no? Entonces, mi miedo es que estoy seguro que estoy todavía lleno de automatismo y de sutileza. Yo creo que en el fondo todos, ¿no? Venimos de una cultura en la que se nos ha enseñado el papel que tenía la mujer entonces en nuestras casas. O sea, en mi casa la que ha limpiado siempre ha sido mi madre, la que ha cocinado era mi madre, la que atendía a todos era mi madre, mientras mi padre hace otras cosas, ¿no? O no, simplemente dejaba hacer a mi madre. Sí. Entonces sí. todo eso nosotros también lo hemos adoptado, ¿no? Hemos adoptado. Y no solo en temas del hogar, que parece que es mucho más evidente y que se puede como operativizar mejor. Cosas muy sutiles referentes a los juguetes, a las cosas que vemos, Sí. a la forma de expresar emociones, a la forma de actuar frente a distintos eventos. No sé, es que es como todo muy colorido. Hay muchísimas posibilidades, ¿vale? Y precisamente uno de mis miedos era transmitir esos automatismos. No transmitirlo directamente porque al final tenía hija, y en ese sentido mis hijas no iban a copiar mis automatismos, pero sí podían normalizarlo. Y llegar a cierta edad diciendo, bueno, pero es que esto es normal, cuando a lo mejor no es normal. Y lo primero que hice fue pensar en esto, ¿no? Tengo que hacer un ejercicio de deconstrucción brutal, de autocrítica alucinante, y es un recorrido que intento hacer, pero que no hago ni mucho menos al 100%, es que me siguen quedando muchísimas cosas atrás, ya está mi mujer para recordármelo. Pero es que mi mujer también ha entrado en ese ejercicio. Es decir, ella también sabe que está llena de automatismo y claro, De otro modo es inevitable. Claro, sí, pero una vez que ya sabemos esto inevitable lo tenemos, ahora es bien. ¿Qué hacemos ahora? En contacto con nuestros hijos, ¿cómo podemos gestionar todo esto? Porque van a estar ahí, van a estar presentes. Y van a tener muchas contradicciones. Porque por un lado vamos a intentar inculcarles que estamos en una sociedad igualitaria, que tiene que intentar, en fin, muchas cosas, ¿no? Abril, mi hija mayor, la menor todavía no, pero mi hija mayor ya me trae actitudes machistas en el cole. ¿Sí? De sus compañeros en general. Sí, cuestiones relacionadas con el deporte, con el recreo, las cosas que hacen las niñas, las cosas que hacen los niños. Hay una cuestión que hace poco fue... bueno, yo sigo en Instagram a un tal Alberto Soler, que alguna vez te hablar de él, un psicólogo, y hizo un reel de una investigación muy, muy curiosa, ¿no? Respecto a cómo se distribuían los espacios de juego en los colegios, actualmente, ¿vale? Sí, te lo vi. Lo compartiste. Sí, seguro que lo compartí. O bueno, sí, algo, o lo comenté o algo así. Y bueno, solo tienes que ver los mensajes. Hay resistencia a entender esto y entender esas implicaciones y el porqué. O sea, bueno, básicamente para quien no supiera de qué iba el tema, pues se iban a varios patios de colegio, no solo a uno, a varios, y registraban el movimiento de los niños y de las niñas. Y básicamente veían el espacio que ocupaban durante esto de juego. Entonces los niños ocupaban el espacio central y la gran mayoría, y las niñas se quedaban en los bordes, en las periferias y ocupando muy poco espacio. Este experimento se ha repetido con muchas cosas. Por ejemplo, o sea, yo conocía otro experimento de manualidades en una clase y se empezaba todo igual de distribuido y al final los niños ocupaban el 80% de la clase y las niñas iban a una esquina. Y el espacio sonoro, los niños ocupaban mucho más espacio sonoro
que las niñas. Es decir, gritaban más, hablaban más tiempo. O sea, hay una serie de cuestiones que indican que está ahí, que hay un sesgo de género importante en la interacción humana y que esto puede tener una repercusión negativa en el futuro, sobre todo para las mujeres. Bueno, pues un montón de comentarios justificando todo esto en base a muchas cuestiones, ¿no? Por ejemplo... ¿Justificándolo? Sí, se justifica diciendo... una justificación muy habitual es biología. Es una justificación muy habitual. Es que esto es biológico, porque los niños son cazadores, necesitan moverse y tal. Las niñas no, las niñas son recolectoras. Yo sé, porque es que parece muy absurdo, ¿no? Pero es un poco el argumento. Sí, además, muy general. Esto es muy general. Entonces, independientemente de que asumamos, que esto es una cosa que también tienes que enfrentarte a ello, ¿no? Que los niños de serie tengan algo y las niñas, por el tema del cromosoma XY y que haya cierta diferenciación, es que me da igual. Claro. Es que da igual. Claro. Es que yo cuando era animal, los seres humanos cuando éramos animales, no leíamos. ¿Qué hacemos? No, esto no es naturaleza. Claro. No vamos a leer. O yo qué sé, hoy vamos en taparrabos. No, pues esto es naturaleza. No, en una sociedad queremos que sea igualitaria, independientemente de las causas que están haciendo que no sea igualitaria, que pueden ser culturales, sociales, biológicas, pueden ser una interacción compleja entre todos los factores. Hay que intentar evitar esto. Entonces, por ejemplo, esto a Abril se me lo trae mucho a casa, de comportamientos, no voy a decir machistas agresivos, pero sí esos sesgos automáticos que todo el mundo tiene de los niños jugando al balón y ocupando todo el espacio de juego y se les permite. Y las niñas en una esquina. Y si se le golpea, lo que dice, no, pues echar un poquito más para allá, es decir, si le invita a que se aleje. Qué fuerte. Sí. Pues en casa, estas sutilezas también se dan. Con mi mujer y yo. Y ella lo ve. Ella lo ve. ¿Por qué? Porque yo tengo el privilegio de que a mí las cosas sucias no me generan estrés. Sí, a mí tampoco. Tampoco. Es un privilegio. Eso es un privilegio. A mí tampoco. Es un privilegio. Y me da igual de dónde venga, pero es un privilegio. Y yo puedo hacer dos cosas. Me puedo aprovechar de ese privilegio, ¿vale? ¿Cómo? Desconectando, haciéndome el remolón, diciendo a mi mujer, pues no limpie todavía, no es necesario, espérate un poquito. O sea, te la intentas traer. Luego lo limpiamos. Y si limpia, dice, bueno, yo ahora no voy a hacer esto porque estoy haciendo otra cosa. Y ya no me quiero pelear contigo, entonces haz lo que quieras. Voy a estar estableciendo... O sea, yo estoy implicado en las tareas domésticas, ¿vale? Cuando nos ponemos los dos, yo tengo mi autonomía, sé perfectamente que cuando hace falta que mi mujer esté encima mía, pero la realidad es que si hay algo sucio, es mucho más probable que mi mujer lo limpie antes que yo, porque a mí no me agobia y entonces me pasa desapercibido. Te entiendo perfectamente. Claro. Pues eso es un automatismo que se ve. ¿Tú puedes dormir con la cama sin hacer? Perfectamente. Yo también. Perfectamente. Es más, dada la vuelta. Sí. Y mi mujer, si hace falta, la hace a las 10 de la noche, pero se hace. Sí, señor, pasa igual a la mía. Sí. Y muchos nos estarán escuchando y dirán, no, yo soy hombre y a mí también me molesta. A ver, sí, quiero decir, no podemos, digamos, generalizar todas, claro, pero no. Hay un sesgo. Claro que no. Hay un sesgo. Entonces, esos automatismos están... Cuando yo pensé en cómo podía hacerlo para educar en igualdad y en feminismo, era consciente de estas cosas, ¿no? Y aún así hoy noto que la sigo cagando. Entonces, algo que creo que es muy importante... aparte del trabajo en ti mismo, intentar avanzar en ese aspecto, tú y tu pareja, ¿no? Sea como sea, es hablar mucho con ellos y preguntarles mucho, porque te das cuenta de lo que te cuentan, que están percibiendo. Y ellos ya han soltado varias veces, a pesar de que yo me creo que las tareas domésticas se reparten y tal, lo que sea, ya me han soltado varias veces que es que mamá es la que se ocupa de la limpieza en casa. Así que muy bien no lo estamos haciendo. Claro, algo estamos haciendo mal. Algo estamos haciendo mal. Y eso solo soy capaz de saberlo si le pregunto a ella. Entonces tengo que hablar con ella, tengo que entender por qué piensa eso, qué ha visto, intentar explicárselo, ser autocrítico con ella, intentar hacerle entender que eso no se puede permitir, que se tiene que decir, que nos tenemos que quejar de esa situación, que si yo no lo veo o me estoy aprovechando de una situación, aunque sea de manera semisconsciente, se me tiene que decir. Entonces, el trabajo es constante. Es constante en la casa, por este tipo de cuestiones, ¿no? Para que estén siempre atentos. Y digan, papá, mamá está limpiando y tú no. Que me lo digan. Papá, eso está sucio. No es importante. Si no lo limpias tú, lo va a limpiar mamá. Quiero que tengan esa atención. Quiero que ellas sean críticas. Quiero que sean feministas en mi casa. Y si yo tengo que ser el objeto del feminismo de mi hija, creo que es mi mayor contribución. Es decir, a ver, que suena mal. Dice, no, yo soy muy machista para que pueda ser... No, pero como sé que no lo voy a hacer perfecto, lo que le tengo que decir a mi hija es ser críticas conmigo. Y en ese papel mío, pues tendré de alguna manera que gestionar esa crítica y trabajarlas con ella, ¿no? Un poco... no sé, ¿tú cómo ves esto? No, me parece una buena... ¿Sabes qué pasa? Es que
como tú lo decías, yo tengo 3 niños, ¿no? Entonces, entiendo que es diferente, ¿no? Es diferente la visión y el trabajo que tú tienes que hacer con tus niñas que yo tengo que hacer con mis niños. Quizás con mis niños tengo que hacer otro trabajo, ¿no? Y es que desde el principio vean que no hay una división entre mamá y papá, sino que vamos todos a una, ¿no? Y te decía lo de la suerte que quizás tengo, también quizás un privilegio, ¿no? Que es que me da la impresión de que han venido de serie. Como tú bien dices, y después de hablar contigo, después de escucharte, es verdad que de fábrica también nosotros venimos con un tip machista que no nos damos cuenta que lo tenemos. Y hasta que no nos ponemos a hablar, pues sí, es verdad, pues lleva razón. Si es que yo también lo hago. Si es que a mí también me pasa, ¿no? Pero lo que te decía, creo que con los niños es diferente. Porque también nos organizamos en casa de otra manera y tú lo has comentado muchas veces y lo hemos hablado muchas veces en el programa. Los niños, el producto final del niño va a ser lo que va a captar y lo que va a absorber de lo que nos ve hacer a nosotros, ¿no? Claro. Y es verdad que con las limitaciones horarias y de tiempo que pasamos en casa cada uno del matrimonio, es verdad que intentamos por lo menos que nos vean, no que nos vean porque nos vean, sino porque es que lo hacemos, ¿no? Porque igual que mamá pone una lavadora, papá pone una lavadora, pone la vajilla o pasa la aspiradora, ¿no? Lo de las camas ya lo tengo más complicado. Las camas por ahí no entran, ¿no? Y luego es verdad que la relación en el colegio con eso que tú comentabas del patio, que lo vi también en redes sociales, pero lo compartiste, me resultó curioso, porque la relación que noto y que veo de mis hijos con sus compañeras es diferente. O sea, son una más. O sea, es más. Mis hijos tienen más amigas que amigos. Y eso me gusta. Sí, sí. Eso da posibilidades interesantes. Hay una cuestión crítica también que ya me gustaría añadir, que sé que tenemos un minuto. ¿Qué lo sabes? Porque tengo yo el control del tiempo. Te has puesto un pinganillo también a ti. Que es, independientemente de las tareas del hogar, por ejemplo, a mí me preocupa muchísimo la interacción con el género opuesto, con mis niñas con el masculino, en cuanto a cuestiones de cuerpo, de límites. Sí. De límites corporales. Ahí estamos hablando de otra cosa. Sí, mucho más complejo. Sí. Y yo, sinceramente, que aquí la clave está en una buena educación sexual desde casa, de manera muy temprana. Sí. Bueno, desde casa, y creo que también habría que afinarla en el colegio. Sí, por supuesto, en el colegio debe darle estar. importancia en el colegio. Pero no se puede dejar... No se puede descargar todo en el colegio, ni mucho menos. No, que ya hay gente que dice que en el colegio no y tal. Yo creo que es súper necesario que en el colegio vaya. Pero en casa es súper importante que acostumbremos a hablar a nuestro hijo y a nuestra hija desde muy pequeñito de este tipo de cosas para poder construir esa confianza. Y para intentar evitar lo antes posible porque surjan más manadas, más historias de estas que nos ponen a todos los pelos de punta. Sergio, muchas gracias. A ti, como siempre. Un placer. Igualmente. Qué apañado eres. Bueno, pues nos tenemos que ir ya. Pues nada. Es que me están diciendo o te vas o te echo. Pues para casa. ¿Nos vamos? Nos vamos para Venga. casa.